pasamos entonces al siguiente magistrado, el doctor Miguel Aníbal Varela, magistrado del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Muchas gracias. Muchas gracias, Sofía, por la palabra. Antes que todo, quiero unirme a los agradecimientos y a la felicitación a la Fundación Konrad Adenauer, a Hartmut Rank y todo su equipo que verdaderamente nos han hecho sentir acá junto al Tribunal Supremo Federal como si estuviésemos en casa. República Dominicana, la protección de los derechos de los niños y niñas y adolescentes inicia primero por la incorporación de los tratados internacionales, como por ejemplo la Convención de Derechos del Niño, protocolos facultativos algunos como el relativo a la venta, prostitución, utilización de pornografía infantil, la participación de niños en conflictos armados, el convenio sobre peores formas de trabajo infantil, convenio sobre trabajo nocturno de menores, también la Convención Americana de Derechos Humanos. Todos estos tratados fueron ratificados por República Dominicana y se incorporaban a nuestro derecho interno a través de las constituciones 1966, 1994, a través de una cláusula de incorporación que estaba estaba en ese entonces en el artículo 3, ahora se incorpora a través del artículo 74 de la Constitución de 2000, la cual le da aplicación preferencial a las normas sobre derechos humanos y eso incluye también las normas sobre protección de los derechos humanos de los menores de edad, de los niños y adolescentes, unida al artículo 26 que establece la incorporación del derecho internacional. La legislación interna en República Dominicana avanzó primero que la jurisprudencia. La legislación interna a través de la Ley 1494, que estableció la primera versión del Código para la Protección de Niños y Adolescentes, después sustituida por la Ley 13603, en la cual se incorporaron dos principios, que el de interés superior del niño y el principio de prioridad absoluta para la aplicación de los derechos de los niños. Sin embargo, es a través de la Constitución de 2010 donde se establece un catálogo de derechos a favor de los niños en su artículo, a partir del artículo 55, como por ejemplo los derechos a la familia, que incluye sin limitarse el derecho al nombre y apellido y a conocer la identidad de sus padres, reconociéndose el carácter imprescriptible en declaratoria de paternidad de conformidad con la sentencia del Tribunal Constitucional 5913. Todas las sentencias a que me voy a referir ahora son del Tribunal Constitucional. A ser inscrito en el registro civil y a la obtención de documentos que prueben su identidad, incluyendo los pasaportes, cuando no existan objeciones graves a la obtención del pasaporte de conformidad con la sentencia 324, a la igualdad de los hijos ante la ley sin importar su filiación, lo cual venía ya desde la ley 1494, a la beneficiarse de las obligaciones de paternidad responsable, incluso en casos de divorcio o separación de padres, a la protección especial en caso de discapacidad. En este caso quiero hacer mención especial a una ley un poco reciente, que es la Ley 3423 de atención, inclusión y protección de las personas con trastorno del espectro autista. Esta ley se enfoca principalmente en el caso de la educación, lo cual afecta a los niños y adolescentes desde temprana edad para poder integrarse a un ámbito que se ajuste a sus necesidades especiales. El derecho a la seguridad social, específicamente y a través de las decisiones del Tribunal Constitucional Dominicano, del acceso a pensiones de sobrevivencias sin trabas injustificadas y ante un rol proactivo de las instituciones estatales como parte del derecho a la debida administración, debido a su condición de personas vulnerables. Sentencia 5125. El derecho a la salud, incluyendo la tutela mediante amparo en caso de reducción de cobertura de póliza por razones de salud precaria, que es la sentencia 213-19, de la cual les voy a hablar en más detalle más adelante, y la plena protección de su salud y derecho a la vida, incluso sobre el derecho de objeción de conciencia y libertad de culto de sus progenitores, es la sentencia 1078-23. En ese caso, no fue el tribunal reconoció efectivamente el derecho de los padres de objeción de conciencia y libertad de cultos para que a ese menor no se les realizara una transfusión de sangre porque sus padres pertenecían a los testigos de Jehová. Ahora el tribunal dijo, sí, reconozco tu derecho fundamental a objetar y tu derecho a la libertad de culto, pero eso no puede estar por encima
del derecho a la vida del menor, pues era un neonato, un niño de menos de un año, a los cuales los doctores les recomendaron la transfusión como un mecanismo de garantizar no solo su salud, sino su vida. En el caso de la educación, establecida en el artículo 63, la Constitución dice una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiración. Eso es para en general. Para los niños, en este caso el Tribunal Constitucional, tenemos muchas decisiones. Yo le voy a mencionar unas cuantas. Sin embargo, se pueden dividir en dos grupos. El primer grupo son aquellas que permiten la continuidad de la educación, completar un año escolar, el derecho a inscribirse otra vez, el derecho incluso a un debido proceso en el caso de sanciones disciplinarias dentro del ámbito escolar. Otras impiden la cosificación de los menores, que sean utilizados como medios para constreñir a los padres para obtener un fin. ¿Cuál fin? El pago de una matrícula de inscripción, por ejemplo, el pago de las mensualidades en el caso de que los pagos de esa matrícula se hagan mensuales. ¿Qué otro? En un caso muy particular en República Dominicana, el Ministerio Público estaba presionando a un centro educativo privado para que sus padres, que estaban siendo acusados de lavado de activos, realizaran una declaración y el colegio, como entidad obligada al amparo de la ley de lavado de activos, les requiriese eso, prohibiéndole la inscripción del niño hasta que hicieran esa declaración. El Tribunal Constitucional dijo, eso no es posible, ese niño tienen que inscribirlo. El tribunal, en su sentencia 64/19, considera la educación pública, gratuita, inicial, básica y media como un servicio esencial que no puede verse afectado por el ejercicio de una suspensión progresiva, prolongada e indiscriminada del ejercicio del derecho a huelga de los docentes. Eso pasó en una provincia muy pobre del sur de República Dominicana, en Azua, donde los docentes de manera reiterativa, permanente, realizaban huelgas exigiendo derechos, lo cual es válido y se lo reconoció el tribunal. Ahora, no lo pueden hacer de una manera permanente que afecte la integridad del año escolar para los menores de edad. Proteger el derecho a la educación manteniendo al menor en el centro que se encuentre institucionalmente hasta tanto los padres solucionen cualquier desacuerdo sobre el centro educativo al que deba asistir. Este fue un caso bastante particular también, donde los padres no se ponían de acuerdo en a qué centro iban a inscribir al niño. La madre quería un centro, el padre quería otro. Entonces el tribunal dijo, bueno, el niño tiene que inscribirse en algún centro, en el que ustedes quieran para el año que viene. Perfecto. Pero mientras tanto, tiene que mantenerse inscrito en el que está ahora hasta el momento que ustedes se pongan de acuerdo, y cuando se pongan de acuerdo eso no puede afectar la continuidad de la educación del año escolar del menor. Esto ya se lo había mencionado, 58-13-64-19, sobre la cosificación de los menores en el caso de que se quiera obtener una actuación de los progenitores requerida ya sea por la autoridad pública o para resolver conflictos de índole económico. También se establece los límites al derecho a la educación, como es el fenómeno de la sobrepoblación estudiantil, provocando carencia de cupos en un centro determinado, constituye un límite razonable, dijo el tribunal, pero deben existir otros centros que sean también razonablemente accesibles al menor. Estas dos decisiones fue a las que se refirió mi colega, el magistrado Reyes Torres, ayer. La 221/16 fue justamente la que el tribunal hizo la exhortación a que se censaran los centros educativos y se tuviera información real y actual de la necesidad de nuevos centros para poder suplir la demanda. Y la 592/25, que es mucho más reciente, de este año, es donde el tribunal ratifica su posición de que sí es un límite razonable, pues dentro del mismo distrito educativo, a cierta distancia, quizá menos de 1 kilómetro, menos de 2 kilómetros de la vivienda de los padres, existe otro centro que puede suplir las mismas necesidades educativas, de educación del menor, pero tiene que ser razonablemente accesible. Es decir, si ese no hubiese sido el caso, si en 10 kilómetros a la redonda no hubiese existido otro centro que pudiera suplir esa necesidad de educación, lo más probable es que el tribunal hubiese dicho no es razonable, no puede ser un límite razonable,
lamentablemente el menor, aunque se vea afectada la calidad de la educación para la globalidad de los alumnos, en este caso, no vamos a sacrificar un niño y dejarlo sin un año escolar. Pues bien, quería referirme también al tema del interés superior del niño. El interés superior del niño, como los dije, existe en nuestro ordenamiento a través de las convenciones, después fue incluido en nuestra legislación en la Ley 1494 y también en la 13603, posteriormente en la Constitución de 2010 también. No hay problema, ustedes no se van hablando rápido porque estoy nervioso porque le quiero ganar al tiempo. En la Constitución de 2010, y sí hemos tomado en el Tribunal Constitucional desde la sentencia 109.13 los parámetros establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para incorporar a nuestro ordenamiento constitucional el concepto de interés superior del niño. Y no solamente eso, sino que es utilizado por el Tribunal Constitucional como la base de establecer una tutela judicial diferenciada, reforzada de los menores como grupos vulnerables. Las sentencias quizá más utilizadas de la Corte Interamericana es el de Villagrán Morales versus Guatemala, también el de los niños Yan y Bocico contra República Dominicana, la opinión consultiva 1702 sobre la condición jurídica y derechos humanos del niño. Estas decisiones, también la sentencia del caso Furlan y familiares versus Argentina, estas decisiones que se incluyeron en la 109.13 están siendo reiteradas en la sentencia 751-24 ya bajo la última composición de jueces del Tribunal Constitucional. Sobre los dos casos especiales, me referí ya a la sentencia 1078-23, que es sobre el recién nacido y los progenitores seguidores de la religión de Testigos de Jehová. En este caso, el tribunal dijo: determinar la procedencia o no de la transfusión de sangre prescrita por el personal médico incidía directamente sobre el derecho a la vida, a la salud y a la integridad del menor recién nacido. La sola condición de neonato en el momento ostentaba el menor demuestra la situación de indefensión y vulnerabilidad en la que se encontraba, activándose así la protección integral a la que hace referencia el artículo 56 de la Constitución. El otro caso es la sentencia 213-19, que se trataba de un recurso de revisión. Recuerden que el Tribunal Constitucional solo conoce de las acciones de amparos de manera el fondo de las acciones de amparo solo cuando revoca la decisión de los jueces de amparo de primer grado. Esto garantiza una mayor facilidad de acceso, pues todos los tribunales de primera instancia de la República Dominicana se constituyen en jueces de amparos y jueces constitucionales, aún sean parte del Poder Judicial y sea el Tribunal Constitucional quien revisa esas decisiones, un órgano extrapoder. El Tribunal Constitucional consideró improcedente, irrazonable y desproporcionado comparar el caso de un niño menor de edad neonato que padece serias dificultades de salud que podrían poner en riesgo su vida y que amerita una intervención quirúrgica cerebral costosa fuera del país conforme a dictámenes de varios facultativos nacionales y extranjeros acreditados que obran en el expediente a un simple reclamo contractual de cosa o servicio vendido. En este caso el tribunal dijo: bueno, está muy bien, la póliza originalmente no lo cubre, no se trataba de una condición precedente, es un neonato, es un niño, es un menor de edad en estado de vulnerabilidad, necesita una protección reforzada. En este caso, si bien se trata de un tema contractual, por ser una póliza de seguro, el tribunal dijo: bueno, afecta la salud del menor y no solo eso, incide directamente sobre su vida. Pues bien, el Tribunal Constitucional ha considerado los niños, niñas y adolescentes como grupo de población vulnerable a los fines de otorgarle tutela reforzada en algunos casos cuando son víctimas de delito sexual, principalmente protegiendo su anonimidad y que no sean revictimizados. Tuvimos un caso parecido
al de la Cámara Gesell, en el que el tribunal dijo que todos los trámites se tenían que hacer a través de los jueces. En la entrevista no se participaba, sino que se sometía a debate el producto de ese si la parte acusada alguna petición tenía que hacerlo a través de los jueces. No participaban directamente porque eso revictimiza a los niños y adolescentes. Bueno, tengo muchas sentencias acá, me quedan 3 minutos. Así que me voy a referir solamente a que el tribunal ha sido constante en reconocer un estado de vulnerabilidad por el solo hecho de ser un menor de edad, de encontrarse en una etapa de formación, que por encontrarse en una etapa de formación no cuenta con la edad, grado de madurez y capacidad de discernimiento suficientes para poder ejecutar los actos propios de una persona con plena capacidad jurídica y actitud para procurar en justicia la satisfacción efectiva de sus derechos. Los menores también, en el caso de el ámbito familiar, el tribunal ha tomado decisiones protegiendo su seguridad personal en caso de personas que han tenido acusación de violencia intrafamiliar. Se le ha retirado la posesión de un arma de fuego y solicitado a través de amparo que se le restituya esa posición y el tribunal la ha denegado. Igualmente, en caso de menores que se está discutiendo la guarda entre los padres, ese sería un caso típico de justicia ordinaria. Sin embargo, el tribunal ha dicho, si me han sometido estudios psicológicos del menor, si el menor puede ver su seguridad o su integridad física o psicológica afectada, el amparo es una vía efectiva para otorgar una guarda provisional hasta tanto los tribunales ordinarios se pronuncien sobre el hecho. Yo quisiera ya concluir de la siguiente manera, es que la preocupación que tenemos sobre los nuevos retos en la protección de niños, niñas y adolescentes se refieren principalmente a esta era digital que estamos viviendo y con el perdón de Sofía en su moderación. Yo sí soy un nativo digital. Me considero uno. Que mi natividad alcance desde la era del dial-up al wifi, eso es otra cosa. Esos son otros detalles. Pero proteger a los niños en esta era va a ser bastante difícil porque así los medios digitales constituyen un medio exactamente, es un medio en el cual ellos pueden ser víctimas como victimarios. Es como poder, con la ubicación global de todos estos servicios, poder acceder a las personas acusadas, poder establecer frenos. Necesariamente eso no es trabajo de un solo país ni de una sola jurisdicción. Decía un proverbio africano que para educar a un niño se necesita una tribu. En el futuro, para proteger nuestros niños, niñas y adolescentes, va a hacer falta ya no una tribu, sino una comunidad internacional preocupada, integrada y proactiva en esa necesidad de proteger no solo un relevo generacional, de educar a los niños adultos de mañana y puedan continuar educando, sino de proteger y darle continuidad a lo que somos como humanidad, no solamente físicamente, sino en los valores que todos tenemos y protegemos. Muchas gracias.